El juicio, que es una necesidad subjetiva compulsiva para clasificar las cosas o personas, para confirmar, justificar o validar nuestras creencias u opiniones, parece ser una herramienta muy significativa y útil para navegar a través de los altibajos de la vida. Más aún, difícilmente exista otra base para emitir juicios que no procedan de sentimientos inadecuados, frustraciones o vacío interior. Poner a las personas o cosas en categorías superiores o inferiores proviene de no sentirnos lo suficientemente dignos. La necesidad de hacer juicios sobre las personas, es decir, ver a las personas como cualquier cosa que no sea solamente puro amor, refleja el estado de infelicidad o falta de integridad en nuestros corazones. Esto hace que el juicio sea una energía equivocada, que carece de discernimiento. La energía subjetiva es la responsable de todos los conflictos y la falta de armonía de la que siempre ha sido testigo la Tierra. El discernimiento, por otra parte, es ver que cada persona y cada situación en la vida desempeñan un papel de importancia en el tablero del juego de la vida. Cuando no somos conscientes de esto, cargamos con cierta tristeza profunda dentro de nosotros. Sin embargo, cuando nos damos cuenta y empezamos a sentir que nuestros propios defectos y discrepancias son una parte necesaria de nuestro crecimiento y que realmente nos han servido muy bien, nuestra necesidad de juzgar a otros comienzan a desmoronarse. A medida que aceptamos nuestros dones y nuestras debilidades, ya no nos sentimos obligados a ocultar nuestro lado oscuro a nadie más, incluido a nosotros mismos. La tendencia interior a ser una mejor persona y, más importante, comenzará a sentirse como algo menos urgente e intenso, y comenzaremos a aceptar e incluso a amar a nuestro nuevo yo. Así, los grilletes autoimpuestos se romperán en pedazos y nos sentiremos verdaderamente libres. Nos daremos cuenta por qué hemos juzgado a tantas personas y estaremos agradecidos de que cada uno de ellos haya representado tan bien su papel, ya que sin ellos no hubiéramos podido saborear nunca esta libertad. Comenzaremos a dar las gracias a todos aquellos a los que alguna vez nos han desaprobado o juzgado en algún modo. Nuestros padres, maestros, relaciones, todos nos han ayudado a experimentar cómo se siente el ser juzgado y a llegar a ser conscientes de nuestras reacciones y actitudes defensivas. También veremos que comenzará a ceder nuestro deseo de querer cambiar a otros, pues entenderemos por qué ellos llegaron a nuestra vida. La dualidad de la vida no nos hace sufrir sin razón, sino que nos presenta el sufrimiento como algo no nocivo. Una vez que se abraza con valiente atención el sufrimiento, pierde su dolor y pasa a ser prácticamente inexistente. El modo en que nos afectan las cosas únicamente está determinado por el significado que le damos a ellas. La profunda conciencia de que no hay nada que es realmente contra nosotros o contraproducente para nuestro crecimiento y aprendizaje sirve como un escudo impenetrable de protección. Está naturalmente presente en la conciencia de la unidad, donde la necesidad
de defenderse simplemente no se plantea. Cuando criticamos a otros o a nosotros mismos, todo lo que realmente hacemos es enfocarnos en nuestros propios problemas de valía. La crítica siempre implica que nos sentimos indignos o insignificantes en algún sentido y surge el impulso interior de expresarlo. Por lo general, dirigimos esa expresión hacia otras personas, ya que nada en el universo puede ocurrir por accidente, en cualquier nivel. Intentar cambiar algo para mejorarlo refleja nuestra propia incapacidad para aceptar lo que es. Es nuestra forma de decir que lo que se presenta en este momento no es perfecto. Si algo parece no ser correcto, no significa que tengamos que corregirlo. El cambio es inevitable y ocurrirá de su propia voluntad y en su propio tiempo. Cuando nos resistimos, el cambio parece ser difícil porque vemos solo un lado de la ecuación. Debido a nuestras impresiones y experiencias, asociamos al cambio con dolor en lugar de verlo por la gloria que puede aportar. Para nosotros es simplemente un desafío aceptar el cambio por lo que es, pues si no estuviera previsto que ocurra, pues no ocurriría. Una vez que nos hemos entregado al momento, entonces aceptamos lo que nos ofrece. Eso, a continuación, trae a luz a otro momento que proporciona la mejor oportunidad para experimentar felicidad que no habría sido posible de otro modo. Orar por algo que no tenemos o no queremos tener nos lleva fuera del momento presente y así renunciamos a nuestro propio poder y autorresponsabilidad. Aquí tenemos una oración para reflexionar. Le pedí a Dios que sustrajera mi dolor. Dios dijo, no está allí para que yo lo quite, sino para que tú lo dejes ir. Le pedí a Dios que sanara a mi niño minusválido. Dios dijo, no, su espíritu está entero, su cuerpo es solo temporal. Le pedí a Dios que me concediera paciencia. Dios dijo, no, la paciencia es un subproducto de las tribulaciones. No puede ser concedida, debe ser aprendida. Le pedí a Dios que me diera felicidad. Dios dijo, no, les doy bendiciones. La felicidad es tu decisión. Le pedí a Dios que me escatimara dolor. Dios dijo, no, el dolor te separa de los cuidados mundanos y te acerca a mí. Le pedí a Dios que hiciera crecer a mi espíritu. Dios dijo, no, debes crecer por ti mismo, pero te podaré para hacerte fructífero. Pedí por todas las cosas que podría disfrutar de la vida. Dios dijo, no, te daré tu vida para que puedas disfrutar de todas las cosas. Le pedí a Dios que me ayude a amar a los otros, tanto como Él me ama. Dios dijo, finalmente entendiste la idea. La única oración que puede ser apropiada es ser uno mismo. Este tipo de oración contrasta con el pedir un cambio de cualquier tipo. Es la oración de aceptación o de ser. Ser uno mismo es todo lo que se necesita para beneficiarse del todo. Ser amor, compasión, paz, equilibrio, armonía, felicidad, etc. son las más eficaces oraciones que puede haber e inspirar a otros a hacer lo mismo. Sabiendo que uno mismo es una expresión de la divinidad, irradia esa expresión para que la vea todo el mundo.
Las oraciones, como las conocemos, pronto hallarán su final, porque entenderemos que todo es perfecto, así como es. Las religiones, a lo largo de la historia, han hecho mucho hincapié en las palabras y en el significado de las oraciones. Pero no es a través de palabras, sino a través de la vibración que emana de ti que se produce la comunicación real con Dios o el Espíritu. No es importante en absoluto lo que decimos o cómo lo decimos cuando conectamos con nuestro ser superior o lo que percibimos como Dios. Lo único que importa es quién eres, e independientemente de cuán bien o mal te sientas, o cuán correctamente o erróneamente has evaluado tu comportamiento, eres verdaderamente un ser divino. Ser, en este momento, sirve como una oración constante a nuestro Dios dentro. Es nuestra conexión con nuestro ser superior. Agradecer por todo lo que es y en la forma que es sería como conocer el secreto mejor guardado y más poderoso del éxito. Este no puede ser manipulado para sacarle fuera al momento actual, del momento del ser. Cada uno será su propia religión, ya que cada uno es Dios. En realidad, el pensador, el pensamiento y el proceso de pensamiento son lo mismo. Esta Trinidad de altísimo conocimiento yace en lo profundo de la conciencia y dentro de eso está todo lo que posiblemente podría ser. Tú eres eso, yo soy eso y todo el mundo es eso. En el momento en que buscamos fuera de nosotros algo o alguien mayor de lo que realmente somos, instantáneamente se aplasta nuestro sentido de la divinidad y de la unidad. Una moneda sigue siendo la misma independientemente de quién la está examinando y desde qué lado se la percibe. Si crees que una cara de la moneda es mejor o más valiosa que la otra, entonces esto es tu elección y preferencia en este momento. Sin embargo, esto no disminuye ni enriquece el valor de la moneda, ni elimina la posibilidad de que alguien vea la misma moneda de un modo totalmente opuesto. Todo lo que nos gusta o no nos gusta en otro está coloreado por las perspectivas que tenemos de nosotros mismos. Amamos en otros lo que realmente tenemos dentro de nosotros, pero no somos conscientes de ello. Y así tratamos de descubrir o encontrarlo a través de otras personas. Del mismo modo, si emitimos juicios sobre otra persona o situación, esto simplemente refleja el juicio que pasamos sobre nosotros mismos. Puesto que este proceso se produce inconscientemente, buscamos expresarlo a través del acto del juicio o la crítica. La vida es un proceso de aprendizaje que se trata de dejar ir una identidad tras otra, similar a pelar las diferentes capas de una cebolla. Finalmente hay un punto cuando ya no puedes identificarte con ninguna cosa más. Todo aquello en lo que pones tu atención se convierte en tu realidad. Esta ley es inviolable. Obtendrás exactamente eso en lo cual te concentres. El antiguo proverbio, como un hombre piensa, así es, no es una sentencia de cualquier tipo, es solo una ley. No significa que tú y tus pensamientos son dos cosas separadas, uno causando al otro. Más bien significa que eres exactamente de la manera que piensas. Eres tu propia creación. Si crees que el mundo es bello, es porque eres hermoso. No se puede dividir tu percepción del mundo contigo mismo porque en verdad no hay ninguna división, solo pareciera que hay una. Si crees que el mundo es un lugar deprimente, esta percepción es solo tuya, es así como te ves a ti mismo. Recibirás del exterior precisamente eso en lo que tu conciencia se centra en tu interior.
Además, los pensamientos y sentimientos son las herramientas más íntimas que utilizas para construir tu realidad. Si amas algo, es porque estás centrado en eso. Las energías amorosas que diriges hacia el objeto de la percepción, tales como una mascota o un automóvil, lo convierten en algo adorable. Ya no es adorable para ti si retiras esas energías, quizá porque piensas que eres infeliz o indigno. Cuando estás enamorado de alguien, todo lo que realmente estás haciendo es expresar el amor que tienes por ti mismo a esa persona. Una vez que retiras tu amor a ti mismo, ya no puedes amar a la otra persona. De repente ya no te parece adorable. Del mismo modo, si odias algo o a alguien, estás realmente centrándote en lo que odias dentro de ti mismo y proyectas ese odio interior en una situación particular, cosa o persona. A menudo oímos a las personas quejarse. Tal persona me vuelve loco. Lo que realmente están expresando es su propia impaciencia y su propia intolerancia, y no pueden aguantar si alguien más es de esa manera también. Nadie hace que sientas nada, nunca. Tú escoges tus sentimientos, tal como escoges todo lo demás en tu vida. Nadie excepto tú eres responsable de cómo vives y lo que encuentras en tu camino. A través de tu propia voluntad, presionas la tecla a cada situación en tu vida. Los problemas y situaciones complicados que puedes estar enfrentando dependen de lo que ocurre dentro de ti. Por lo tanto, no pueden resolverse de forma satisfactoria, a menos que los resuelvas dentro de ti mismo. No existe agente transformador o regenerativo diferente de aquel que es controlado por su propia voluntad. Te corresponde a ti cómo deseas utilizar la poderosa herramienta de la atención. Si diriges tu atención a las cosas bellas y productivas, te sentirás feliz y ennoblecido. Por el contrario, si das tu energía a cosas o situaciones que consideres perjudiciales o dañinas, manifestarás esas dificultades exactas en tu vida. Todo aquello a lo que te opones se vuelve más fuerte en virtud de haberlo alimentado con tu energía. Puesto que el universo asume que todo aquello en lo que pones tu atención es lo que quieres, amablemente te ofrece más de lo mismo. Si sujetas un potente imán en el polo norte, cerca del polo sur con otro, ellos se atraen entre sí. Si se activa uno de los imanes alrededor, son mutuamente repelidos. También actuamos como imanes. Atraemos cosas o personas hacia nosotros y repelemos a otras, forzándolos a alejarse de nosotros. En el momento en que nos sentimos bien con nosotros mismos, exponemos nuestro lado atractivo. Y en el momento en que nos sentimos mal en nuestro interior, exponemos nuestro lado repulsivo. Estamos cambiando constantemente nuestra polaridad, día a día, hora a hora, a veces incluso momento a momento. La valoración de la energía que emana de cada lado de polaridad está normalmente en una proporción de aproximadamente 2:1, es decir, aproximadamente 2/3 por un lado y 1/3 por el otro. La experiencia de la dualidad y la capacidad de juzgar solo son posibles cuando un lado es más dominante. La enfermedad se produce cuando el equilibrio entre la salud y la enfermedad ha cambiado en favor de la enfermedad, es decir, sintiendo 2/3 de enfermedad y 1/3 de salud. Mientras que el malestar domine en ese momento, la sensación de estar saludable no es evidente. Por lo tanto, la experiencia será la de enfermedad. Es la vibración de fricción entre la oscuridad y la luz lo que existe específicamente para poder experimentar y comprender el juego de la dualidad. A nivel de nuestra fisiología, las hebras dobles que forman la hélice de nuestro ADN operan en frecuencias que no armonizan una con la otra. Una hebra representa lo negativo o oscuro
y la otra hebra las fuerzas positivas o la luz de la naturaleza. En la medida en que seguimos experimentando las proporciones desequilibradas de la dualidad, el ADN de las células también seguirá siendo desequilibrado. Este desequilibrio favorece la susceptibilidad de los virus, la enfermedad y el envejecimiento. Cuando estamos en el momento divino, en la paz del no juicio o no preferencia, nuestros filamentos de ADN se sintonizan uno con el otro y operan en el mismo nivel de frecuencia o vibración armónica. Esto efectivamente detiene el proceso de envejecimiento, cura cualquier cicatriz física y emocional y da inmunidad al cuerpo para cualquier tipo de enfermedad. Aún así, sin haber atravesado totalmente, explorado y experimentado los extremos opuestos de la dualidad, no serían elegibles para entrar en esta próxima etapa en nuestro viaje. Es necesario ir a través de todas las fases: salud y enfermedad, amor y odio, riqueza y pobreza, etc., para finalmente reconocer que simplemente son reflejos de las características opuestas de la percepción de sí mismo de nuestro ego. Si el ego se percibe a sí mismo como enfermo, repele todo lo que es saludable o todo lo que tiene un efecto curativo para el cuerpo. Si cambia su percepción a una de ser saludable nuevamente, los poderes curativos del cuerpo se movilizan espontáneamente y devuelven a una condición saludable por cuenta propia. Valores opuestos tales como la salud y la enfermedad no tienen ninguna base independiente y pierden todo sentido de autenticidad una vez que dejamos de identificarnos con cualquiera de ellos. La salud es una ficción de la imaginación del ego, igual que la enfermedad. Todo lo que hacen es definirse uno con otro. Hay tantos niveles de salud como niveles de enfermedad. La salud última, sin embargo, si se trata de una palabra lo suficientemente buena como para utilizar, va más allá de estos dos. Es el dominio sobre los elementos, o la inmortalidad física, logrados hasta la fecha solo por unos pocos adeptos que viven en algunos de los lugares más remotos del planeta. Ellos han trascendido la ilusión de la dualidad y son capaces de sostener la conciencia del ser superior en el físico encarnado. Sus cuerpos súper refinados obedecen las leyes de la conciencia y así desafían el envejecimiento o la destrucción. Cada vez que luchamos contra una cosa para obtener otra, o entender una cosa para evitar otra, nos movemos un poco más allá en la conciencia completa. Prefiriendo una cosa a la otra parece perturbar el equilibrio de sí mismo, pero es apropiado para exponer y quitar la ilusión de separación. La experiencia de opuestos, como el dolor en un momento y alegría en el próximo, se produce en ondas alternas o ciclos. No hay tales ciclos cuando estamos anclados en el centro del ser. O para decirlo de manera diferente, las olas de altas y bajas no se experimentan como temibles ya. Ser pobre o rico no enriquece o disminuye la felicidad de la vida. Independientemente del final de la dualidad que uno experimente, el ser se irradia a través de ambos. El polo negativo de un imán es tan importante como el positivo. Del mismo modo, no hay una persona mejor o más importante que el otro. Cada situación en la vida es perfecta como lo es para ese momento. En el momento siguiente, las mareas pueden dar vueltas y presentar un nuevo escenario, y sin embargo, eso también es perfecto. Las dos fuerzas opuestas de un imán se encuentran unidas solo en la parte central del imán. Es allí donde el imán tiene su verdadero poder, a pesar de que los polos positivos y negativos están presentes en el centro. Permanecen inexpresivos o virtuales. El centro sabe que tanto puede repeler y atraer, pero no está perturbado o interesado en si lo hace o no. Siempre permanece igual. Sabe de su propio poder y no es eclipsado o definido
por si atrae o repele. Al permanecer centrados dentro de nosotros mismos, podemos ver claramente la importancia de todos los aspectos de nuestra personalidad, nuestras relaciones y nuestras acciones. Aquí es donde termina el juicio o la necesidad de definirse a uno mismo. Cuando ambos extremos de la dualidad tienen perfecto sentido para nosotros, ya no hay ninguna preferencia más de uno sobre el otro. Estar anclados en el centro de los opuestos nos coloca en un estado de intrepidez, de ausencia de miedo, que disuelve la base de todo juicio. Los opuestos siempre serán opuestos, y no hay ninguna utilidad en tratar de evitar o favorecer a uno u otro. Problemas de todo tipo son causados por el juego de los opuestos. Una cosa que está aparentándose mejor o más fuerte que la otra. Nunca un problema se puede resolver en su propio nivel por este motivo. Si las hojas de una planta comienzan a marchitarse debido a la falta de agua, no es útil regar las hojas. Un buen jardinero, que no es engañado por la apariencia del problema, hojas marchitas, riega la raíz en lugar de ello y por lo tanto ayuda a la planta a revivir. De la misma manera, un buen médico no atiende los síntomas de una enfermedad, sino a su causa de fondo. Estamos aprendiendo poco a poco, a través de haber experimentado los múltiples problemas que existen en casi todos los ámbitos de la vida, que hay un terreno común a todos ellos. Somos ese terreno común. La división crea contraste para una verdadera expresión de la unidad. Hemos creado todas estas divisiones para descubrir que, asistidos por nuestro ser superior, no solo somos capaces de resolver todos los problemas existentes con facilidad y gracia, sino que creamos cualquier cosa nueva con la misma facilidad y la gracia. Nuestro ser superior, yo soy, es la fuente permanente de dualidad. Cuando solo nos identificamos conscientemente con quien yo soy, las partes claras y oscuras de la vida son vistas como igualmente útiles e importantes. Así, somos capaces de aceptar todas nuestras características humanas, incluidas las partes de sombra, sin juicio. Todas las resistencias desaparecen y el juicio ha cumplido su propósito. Hacernos ver el mundo a la luz de la unicidad, el amor y la unidad. Y verlo así lo creará de esa manera.